Hola, soy Fernando Delgado de Leica Geosystems y voy a presentarles nuestro láser escáner BLK360, un equipo que ya va por su segunda generación y combina características únicas para este tipo de dispositivos. Por ejemplo, un peso y unas dimensiones muy reducidas. Se puede operar usando simplemente un botón o controlarlo vía Wi-Fi desde un smartphone o un tablet. Y los datos además siempre están sincronizados entre esos dispositivos. Para capturar la geometría 3D y las imágenes de 360 grados solo necesitamos 20 segundos. Las cámaras capturan fotos HDR de 5 exposiciones y también se utilizan para el sistema de posicionamiento visual BIS. El alcance del equipo es de unos 45 metros con una precisión de medición directa de unos 4 milímetros a los 10 metros y una separación entre puntos de unos 6 milímetros a los 10 metros. No solo hablaremos del BLK360, sino que lo veremos dentro del contexto de un flujo de trabajo básico que podemos seguir para capturar la información controlando el escáner desde Cyclone Field e importando los datos posteriormente en Cyclone Register para su procesamiento y publicación. Sobre esta maqueta virtual del BLK360 vamos a conocer los principales elementos exteriores del escáner. El primero es el botón que se utiliza para encender, apagar el equipo, pero también para comenzar un escaneo. Este otro elemento es el indicador LED que nos va a transmitir el estatus del equipo. Si está en color verde nos indica que todo está bien, que está listo para escanear. Si está en color ámbar o amarillo, normalmente parpadeando, nos indica que el equipo está capturando información o está preparándose para hacerlo. Aquí vemos el sensor LIDAR, bueno, no lo vemos, lo que vemos es una cubierta que protege el espejo donde se refleja el láser que se genera en el interior del equipo. Y esta cubierta es importante porque protege el equipo, que es una pieza bastante sensible del BLK360. Aquí vemos las cámaras, que son 4 y que se utilizan para capturar las fotos y reconstruir esa imagen 360, pero también son parte del sistema de navegación visual, del BIS. Aquí en esta parte en esta cara del BLK360, pues también vemos la batería, ¿vale? Aquí vemos, esta es la batería que tiene un actuador manual para bloquearla, ¿vale? El otro elemento que vemos fácilmente en uno de los laterales del equipo es el puerto USB-C con el que vamos a conectar el BLK360 para descargar los datos, actualizar el firmware, etc. En la parte inferior del equipo, en la base, es importante mencionar dos cosas. Una es que toda la información relativa a la identidad del equipo, el número de serie, el password para la Wi-Fi, toda esa información va a estar impresa en la base del equipo y es importante, aunque ahora veremos que hay otro elemento que nos sirve para identificar, para conseguir toda esa información. Es importante que sepamos que también se encuentra aquí. Y el otro elemento importante es el acople del equipo al trípode. Es importante, ya sea al trípode original del BLK360 que veremos a continuación o al adaptador que puede colocarse en otros trípodes. ¿Y qué recibimos en la caja de nuestro BLK360? Pues la cápsula que contiene el escáner, un multicargador que nos va a permitir cargar simultáneamente hasta 4 baterías, incluyendo baterías del BLK2GO, y diferentes conectores para que podamos utilizarlo en cualquier parte del mundo. Además, documentación en diferentes idiomas.
En la cápsula pues viene el propio escáner con una batería y 2 baterías más, en total 3, que vienen en los espacios correspondientes dentro de la cápsula, un cable USB-C para conectar el equipo a un ordenador, un paño de microfibra que nos va a permitir limpiar cuando sea necesario los diferentes elementos ópticos del escáner, ya sean las cámaras o la cubierta del láser. Y también tenemos una tarjeta identificativa del equipo con el número de serie y el password para la Wi-Fi. Además del escáner y los elementos que hemos visto que vienen en la caja, pues seguramente necesitaremos otros accesorios, como pueden ser más baterías. Hemos visto que en la cápsula vienen 3 baterías, pero en función de la duración habitual de nuestros proyectos de escaneos podríamos necesitar alguna más. Cada batería dura unos 45 minutos, por lo que es fácil calcular cuántas necesitaríamos habitualmente o para determinado proyecto. También la bolsa de transporte del BLK360 en la cápsula está protegido, pero la bolsa le da un extra de protección al escáner y podemos transportar al mismo tiempo la cápsula, un tablet grande y el trípode del BLK360 plegado. Como vemos, al plegarlo queda con esta forma plana que vemos en la imagen y es fácil de llevar en la bolsa. Si usamos otros tipos de trípodes, pues necesitaremos el adaptador que vemos en la imagen. Es un adaptador que nos permite fijar el BLK360 en trípodes estándar de foto, de vídeo, de topografía, con roscas de 1/4 y 3/8. No solo hablaremos del BLK360, sino que lo veremos dentro del contexto de un flujo de trabajo básico que podemos seguir para capturar la información controlando el escáner desde Cyclone Field e importando los datos posteriormente en Cyclone Register para su procesamiento y publicación. El primer paso para conectar Cyclone Field y el BLK360 es iniciar en nuestro tablet o smartphone la aplicación Leica Cyclone Field 360 y pulsar en el botón superior derecho de información, posteriormente el de conexiones y luego añadir nueva conexión. Seleccionamos el tipo de dispositivo que vamos a añadir e introducimos el número de serie y la contraseña del dispositivo, que recordemos aparecen en la base del BLK360 o en la tarjeta de identidad que viene con el equipo. Pulsamos conectar y esperamos que se conecten ambos dispositivos. Si la aplicación nos pide permisos para acceder a la Wi-Fi o a la galería de fotos, etcétera, pues le vamos a dar esos permisos. Una vez que está conectado el dispositivo al tablet, pulsamos en el botón inferior de la pantalla que está al centro, que tiene el signo de más, y creamos un nuevo trabajo. En la ficha del trabajo podemos editar, por supuesto, el nombre, podemos poner una descripción, añadir un archivo adjunto de referencia y, por supuesto, con la cámara de nuestro dispositivo móvil, hacer una foto del entorno donde estamos escaneando para que nos sirva de portada y diferenciarlo del resto de proyectos. En la página principal del dispositivo móvil pulsamos sobre nuestro proyecto para acceder a él. Ya dentro del área principal de trabajo de Cyclone Field vamos a ver que es muy simple. Tenemos 3 formas de visualización en la parte superior. Una es mapa, que en definitiva es una vista superior donde vamos a ver los escaneos y un corte de la nube de puntos, así como los enlaces que vamos a ir creando entre esos escaneos. La vista 360, que es donde veremos las imágenes 360 creadas por las cámaras del escáner, y la vista 3D, donde vamos a ver la nube de puntos y vamos a poder navegar por ella. En la parte inferior tenemos 3 botones. El primero es el botón de configuración de la captura,
con el que vamos a controlar el láser escáner. El segundo es el botón de documentación, que nos va a permitir crear geotags, y el último botón es el botón de enlace, que nos va a permitir crear las uniones entre los escaneos. Para iniciar la captura pulsamos en el primero de los tres botones de la parte inferior de la pantalla y se abre la ventana de configuración y control del escaneo, que en la parte superior tenemos el nombre que le vamos a dar a ese escaneo. Podemos mantenerlo, podemos cambiarlo, podemos cambiar el número de inicios e ir aumentando de forma creciente. En la parte superior también tenemos el tiempo que va a tardar el escaneo en base a la configuración que tiene en ese momento. En la parte izquierda inferior vemos un símbolo que es el símbolo del bis, que nos indica en este caso que está activado. Si estuviera desactivado, pues tendría una línea roja diagonal. Y la configuración y el control lo hacemos desde los botones que tenemos en la parte inferior. A la izquierda tenemos un botón que en este caso aparece como LDR, que es donde configuramos la foto. Cuando lo abrimos podemos ver tres opciones. A la izquierda tenemos la opción de Off, que nos indica que no vamos a hacer ninguna foto, simplemente vamos a capturar la nube de puntos. La opción intermedia, Low Dynamic Range, es la opción de enfoque automático, y la opción de HDR es la de alto rango dinámico, que nos va a hacer por cada foto 5 disparos con diferentes exposiciones, lo que nos va a permitir posteriormente manipular determinados parámetros de la imagen para ver mejor zonas que estaban sobreexpuestas o zonas que estaban con baja exposición. Si pulsamos en el botón a la derecha del play, del botón rojo de play, tenemos las diferentes opciones de densidad o resolución de la nube de puntos, desde la más rápida y menos densa a la izquierda a la más densa y un poco más lenta, detallada, a la derecha. Y a medida que vamos cambiando entre ellas, vamos a ver cómo cambia también el tiempo en la parte superior. Definitivamente vamos a seleccionar la opción densa, con la cual tardaríamos 37 segundos en obtener la nube de puntos y las fotos, y pulsamos el play para comenzar a escanear. Al pulsar el botón rojo de play, vemos cómo inmediatamente ha cambiado el LED del BLK360 del color verde que tenía a un color ámbar intermitente, y de inmediato empezamos a obtener imágenes de las cámaras del escáner. En paralelo, el equipo va obteniendo la nube de puntos, pero las imágenes podemos comenzar a explorarlas casi de inmediato. Una vez que termina el escaneo, vemos cómo cambia el LED del BLK360 y comienza el proceso de transferencia de la información desde el escáner al tablet. Una vez que tenemos la información en el tablet, o sea, la vemos en la pantalla, la nube de puntos dentro de la vista de mapa, y vemos que tenemos unos controladores para mover esa nube de puntos, girarla y acomodarla dentro de la vista para trabajar con ella. Cuando cambiamos a la vista 360, vemos las fotos, las que veíamos antes durante el proceso de captura, pero en un entorno de navegación donde también podemos medir. Y si cambiamos a la vista 3D, vemos la nube de puntos y cómo podemos navegar por ella. Una vez completado el primer escaneo, el siguiente paso es colocar el BLK360 en la siguiente posición. Casi de inmediato que comenzamos a mover el equipo, empieza a funcionar el sistema BIS de navegación visual, y vemos cómo se desplaza el escáner dentro de la escena que ya hemos capturado. Una vez en la nueva posición, pulsamos el botón de configuración y captura, comprobamos que el sistema BIS esté activado, y manteniendo la configuración anterior, pulsamos el play. Y vemos, lo mismo que veíamos en el escaneo anterior,
el BLK360, el LED, cambia al color ámbar intermitente. Vamos capturando las imágenes y el escaneo. Aquí es importante insistir en el solape que debe haber entre la posición anterior y la posición actual. Debemos tener geometría común entre ambas para que funcionen todos los algoritmos de unión, tanto en Cyclone Field como posteriormente en Cyclone Register. Una vez que tenemos la segunda posición de escaneo, vemos que es correcta, ha funcionado el sistema de navegación visual BIS y solamente nos queda utilizar el botón de enlace rápido para unir ambos escaneos. Vemos cómo se crea el enlace entre ambos escaneos y el siguiente paso es ir a por el tercero. Vemos nuevamente cómo al comenzar a mover el láser escáner comenzamos a ver el movimiento del punto que nos indica la posición del equipo en Cyclone Field. Lo colocamos en la siguiente posición y comenzamos con la tercera captura. En este caso está acelerado el vídeo para ir un poco más rápido en estos siguientes escaneos, porque el proceso es básicamente el mismo. Mantenemos la configuración que teníamos o la cambiamos, le damos al play y comienza el proceso de captura de imágenes y de escaneo. Cuando termina el proceso, pues transfiere los datos al láser escáner, pulsamos en el botón de enlace rápido si tenemos activado el sistema BIS y continuamos el proceso. Supongamos en este punto del proyecto que tenemos algún tipo de incidencia logística, ¿vale? Por ejemplo, que haya que retomar el proyecto al día siguiente o haya habitaciones cerradas, etc. En ese caso, el sistema BIS no va a tener una referencia geométrica en la que basarse para calcular la trayectoria que está siguiendo el escáner cuando lo movemos o en la posición en la que lo hemos colocado. Para la siguiente captura vamos a variar un poco la resolución de la nube de puntos. Pulsamos inicialmente en el botón de configuración y captura, cambiamos la resolución a una menos densa y por lo tanto más rápida. Vemos que en vez de 37 segundos tardará 24 y cuando termina vemos que a pesar de que el sistema BIS está activado, nos valdrá para unir el siguiente escaneo con respecto a este, pero no para unir el que acabamos de hacer con la información anterior, porque como decía el BIS no tiene ninguna referencia geométrica, entonces nos toca prealinear la información. Si os fijáis, el botón que aparece debajo a la derecha ya no es el de enlace rápido, sino que aparece otro botón, que es el de prealineado, porque el sistema detecta que no hay una referencia anterior con el BIS. Entonces ese botón de prealineado nos lleva a la alineación visual. En la vista de alineación visual voy a tener tanto el escaneo que acabo de completar en color azul como el escaneo anterior al que estoy uniendo este último en color naranja. Tengo controles que me permiten desplazar o girar el escaneo que acabo de completar para ajustarlo si es necesario al escaneo anterior. Puedo hacerlo tanto en una vista en planta como en una vista en alzado. Una vez que está en la posición correcta, pulso el botón optimizar para que Cyclone Field realice un ajuste fino de esa unión y posteriormente en crear enlace para que queden unidos definitivamente ambos escaneos. Vamos a completar la última posición de escaneo con la navegación visual activada. Vemos cómo parpadea el punto que indica la posición del escáner en Cyclone Field. Vamos al botón de configuración y control del escáner y lanzamos la última captura. Vamos a recuperar la densidad de puntos que teníamos en los 3 primeros escaneos, que nos da un tiempo de 37 segundos para capturar tanto foto como nube de puntos, y el proceso es exactamente el mismo que hemos visto en los escaneos anteriores. Y una vez que ha terminado y se han transferido los datos al escáner,
podemos pulsar simplemente el botón de enlace rápido para dejar unidos ambos escaneos. Además de la información que obtenemos directamente con los sensores del BLK360, podemos agregar a nuestro proyecto información obtenida con el tablet o el teléfono móvil con que estemos controlando el BLK360. Podemos utilizar la cámara para añadir fotos, incluso si el dispositivo tiene un LiDAR propio, como en el caso de los de Apple, pues podemos utilizar ese LiDAR para completar determinadas zonas de nuestra escena donde no haya llegado el BLK360. En este caso vamos a capturar una imagen de una serie de enchufes que por la posición en la que estaba el escáner no se han capturado completamente. Pues tomamos una foto y la agregamos a nuestro proyecto. También vamos a documentar dianas que están dentro de la habitación. Simplemente tomamos una foto de esa diana y podemos agregar notas, etcétera, y colocamos la ubicación de esa diana de manera que luego, cuando estemos en Cyclone Register, pues simplemente la reconozca. De esta manera pues podemos agregar más valor a nuestro proyecto, a la información que capturamos con los sensores propios del BLK360. Bueno, con este paso concluimos el proceso de captura y estamos listos para transferir la información desde nuestro dispositivo o desde el tablet directamente a Cyclone Register para continuar el flujo de trabajo. Una vez capturada la información en campo, ya sea utilizando solo el BLK360 o con el apoyo de Cyclone Field, el siguiente paso es importar esos datos al software de escritorio, Cyclone Register 360 o a Cyclone Register 360 BLK Edition, que es una versión más específica solo para los dispositivos BLK. Hay varias formas de llevar nuestro proyecto a Cyclone Register. En este caso veremos tres alternativas. Una, importando directamente los datos desde el BLK360, que puede estar conectado al ordenador mediante un cable USB o por Wi-Fi. La segunda, importando directamente los datos desde Cyclone Field, conectando el tablet y el ordenador a la misma red Wi-Fi. Y la tercera, descargando los datos mediante la aplicación gratuita BLK Data Manager desde el BLK360, que puede estar conectado por USB o por Wi-Fi, y posteriormente llevando esos datos a la ficha de importación del Cyclone Register. El primer paso, por supuesto, es abrir Cyclone Register 360 y crear un proyecto nuevo. Lo creamos desde la ventana de inicio, donde tenemos el resto de proyectos. Pulsamos en el botón rojo que aparece en la parte inferior derecha, crear proyecto nuevo, le damos un nombre, creamos el proyecto y entramos al proyecto. Una vez dentro del proyecto, llegamos directamente a la ficha de importación, que es la primera. En este caso no vamos a seleccionar ninguna imagen de fondo, por lo tanto indicamos que no. A partir de aquí estamos listos para importar información en Cyclone Register utilizando cualquiera de las vías que comentamos anteriormente. La primera va a ser conectando el BLK360 por cable USB a nuestro ordenador, y una vez que lo hacemos vamos a la lista desplegable que está en la parte superior del panel izquierdo, donde tenemos todos los dispositivos BLK y además el tablet con Cyclone Field. En este caso seleccionamos el BLK360, no confundir con el BLK360 G1, y automáticamente se despliega la ventana de importación donde pulso el botón conectar. Veo que se despliegan los datos que contiene el equipo y tengo la posibilidad de seleccionar escaneos individuales o todo el proyecto. Una vez seleccionada la información que quiero importar, pulso en el botón añadir proyecto en la parte inferior de la ventana y tengo mis datos ya en el área de trabajo de Cyclone Register 360. Vamos a ver la segunda opción, que es importar esos datos desde Cyclone Field, o sea, desde nuestro tablet o teléfono móvil. Para esto es importante comentar que cuando creamos un proyecto en Cyclone Field, en la ventana de creación del trabajo del proyecto, tenemos la opción, en el caso del BLK360, de importar
todos los datos de la nube de puntos de forma íntegra o importar una versión reducida de esos datos, o sea, solo lo necesario para que funcione Cyclone Field. En este caso, este procedimiento lo podríamos hacer para aquellos proyectos que tengan los datos íntegros, o sea, que tengamos todos los datos de la nube de puntos en Cyclone Field. Y nos vamos al tablet y en Cyclone Field, con el proyecto abierto, vamos al botón de información que está en la parte superior derecha de la pantalla, pulsamos y luego en el último botón de la lista desplegable, que es Sync Server, que es lo que nos va a indicar que vamos a sincronizar con Register, y nos aparece una pantalla donde nos indica una dirección IP y un puerto. Partimos de la base de que tanto el tablet como el ordenador están conectados a la misma red Wi-Fi, como comentaba al inicio de esta sección. Teniendo esta información, nos vamos a la ficha de importación y de la lista desplegable de dispositivos seleccionamos Field 360. En la ventana de importación que aparece debemos introducir la dirección IP que nos dio Cyclone Field. El puerto por defecto es el 8080, pulsamos en el botón de probar conexión y una vez que estemos conectados se desplegarán los datos de forma similar a lo que vimos cuando conectábamos mediante cable. Debemos recordar desconectar nuestro tablet una vez que hemos importado los datos. La tercera opción que vamos a ver es descargar nuestros datos previamente utilizando la aplicación gratuita BLK Data Manager para posteriormente llevarlos a Register. Abrimos la aplicación BLK Data Manager, le indicamos de todos los dispositivos que tenemos en la ventana, nos situamos en la ficha correspondiente al BLK 360 y le indicamos que conecte con nuestro dispositivo. Podemos hacerlo vía Wi-Fi o conectados por cable. Es muy similar a lo que veíamos antes en Register. El aspecto, seleccionamos nuestro proyecto y le indicamos que lo descargue en una carpeta de nuestro ordenador. El proceso tardará más o menos en función del tipo de conexión con la que estemos trabajando. Una vez descargada la información, abrimos nuestro proyecto en Cyclone Register o creamos un proyecto nuevo y arrastramos el archivo BLK Job al área donde está la manito que indica arrastra aquí sus archivos, y ya vemos que es similar al procedimiento que vimos antes. Vamos a ver desplegada la información en el área de trabajo y en el panel de la izquierda nuestro conjunto con nuestros escaneos. A partir de ahí el proceso de importación es el mismo independientemente de la fuente por la que haya llegado la información. Tenemos en el panel de la derecha diferentes opciones. Las primeras nos indican si queremos hacer algunos procesos automáticos durante la importación, como detección de dianas o detección de esferas, si queremos que el software compruebe la unión automática entre los diferentes escaneos, o sea, nube a nube, pero en este caso no vamos a marcar ninguna de esas opciones. En la segunda sección tengo otras opciones. La primera nos interesa porque queremos traer las imágenes que han capturado las cámaras del escáner, así que la marco. En el caso de la segunda opción no la vamos a marcar porque nos interesa que venga toda la información para ver el proceso de edición en el siguiente paso, pero puede ser interesante cuando queremos discriminar la información que está más allá de determinado límite de distancia. Por ejemplo, si nos interesara solo lo que está en el interior de un edificio y no nos interesara el exterior, porque el láser va a salir por las ventanas hasta la distancia que tenga predefinida el dispositivo de alcance. En el caso del BLK 360 hasta 45 metros. Entonces, si solo nos interesa la información del interior, podríamos poner un filtro, por ejemplo, de 20 metros y solo traería los puntos que están a menos de esa distancia desde cada punto de escaneo. Podríamos seleccionar un sistema de coordenadas, sobre todo útil si con otros dispositivos que tienen GPS. Y también podríamos clasificar la nube de puntos que estamos importando como parte de ese proceso. Ese proceso de clasificación nos puede facilitar el trabajo a posteriori porque dividiría automáticamente la nube en diferentes elementos horizontales, verticales, como
paredes, suelos, techos, podría clasificar también la vegetación, el terreno, etc. En este caso solo vamos a marcar importar imágenes para poder ver el resto del proceso de edición en el siguiente paso. Aparece una ventana que nos confirma la cantidad de escaneos que se han importado y la cantidad de enlaces. En este caso tengo 4 enlaces, 5 escaneos. Esos enlaces fueron los que creé en campo utilizando Cyclone Field. Una vez importada la información en Cyclone Register 360, pues estamos listos para trabajar sobre esos datos importados, editándolos, mejorando la unión entre escaneos. Si nos fijamos, Cyclone Register es un asistente. Tenemos esta primera ficha, primera etapa en la que importamos los datos, esta segunda etapa en la que revisamos y editamos esos datos y posteriormente publicamos esa información. Primero vamos a ver la estructura de los datos. Aquí tenemos todo nuestro proyecto. Ese proyecto puede estar compuesto de varios sitemaps, como en este caso. Tenemos uno que se llama prueba BLK 360. Dentro de ese sitemap tenemos un conjunto y ese conjunto a su vez está compuesto de diferentes escaneos. Y esos escaneos pueden estar relacionados por enlaces, ¿vale? Como es en este caso, tenemos el enlace 1 que une el setup 1 con el setup 2. Y aquí vemos que tenemos diferentes enlaces. En este caso el setup 2 tiene, además del enlace 1, el enlace 2 que lo une con el setup 3. De esa manera vamos estructurando el proyecto. Ahora, ¿qué formas de visualizar la información tenemos? Ahora mismo estamos viendo lo que llamamos la vista de sitemap, que es una vista general, una vista superior, que nos va a permitir ver rápidamente los escaneos que tenemos y los enlaces que hay entre esos escaneos. Pero además de la vista de sitemap, tenemos también la vista de conjunto. En este caso tenemos disponible solo la vista de conjunto porque aquí en el árbol estamos situados sobre el conjunto. Si nos situáramos sobre uno de los escaneos, tendríamos también disponible la vista del escaneo individual. O sea, podríamos ver solo ese escaneo o podemos ver el conjunto al que pertenece dicho escaneo. También tenemos esta vista de análisis o de revisión. La vista de True Slicer nos permite hacer un análisis visual rápido de nuestra nube de puntos para encontrar posibles errores en la unión entre los diferentes escaneos. Vamos a probarla. Por un lado, aquí debajo tenemos diferentes actuadores. Lo primero es seleccionar el eje en el que me voy a mover. En este caso está el eje Z. El siguiente paso es definir el grosor de la sección. Aquí estamos más o menos en una sección de 1 metro. Vamos a hacer esa sección lo más fina posible. Y luego nos vamos a mover esa sección arriba o abajo para detectar esos posibles errores en la unión entre nuestros escaneos. Vamos a ver directamente las paredes, el signo más fácil de detectar si tenemos errores. Aquí cada escaneo está de un color diferente, de manera que podamos ver, por ejemplo, sobre esta área de aquí, que tenemos varios escaneos, puntos de varios escaneos, y los vemos que están perfectamente solapados, ¿vale? Aquí lo mismo, este azul con el verde, independientemente del ruido, que dependerá del equipo que hemos usado, del tipo de superficie y del grosor de la sección que tenemos, pero vemos que, bueno, es coherente lo que tenemos ahí. Aquí vemos estos puntos que están un poco dispersos sobre la línea que debería definir la pared. Esto muy probablemente sea ruido. Aquí hay una puerta y probablemente sea ruido al impactar el láser con esa puerta. Lo mismo aquí. Pero bueno, esta herramienta nos permite rápidamente ver si tenemos errores en la unión, ¿vale? Todo eso ahora lo vamos a mejorar.
En todas las vistas 3D, tanto en la vista True Slicer que vimos anteriormente, como en la vista de conjunto y la vista de escaneo, tenemos disponible una barra flotante que contiene herramientas de navegación. Por ejemplo, aquí estamos con la herramienta de órbita y con el botón izquierdo del ratón vamos a establecer un punto de pivote y nos vamos a mover. Es una órbita libre en perspectiva. Eso es importante. Estamos viendo todo el espacio 3D en perspectiva. Con el botón izquierdo podemos girar alrededor de ese punto y con el botón derecho nos desplazamos, ¿vale? Manteniendo el mismo punto de vista. Y con el botón, con la rueda del ratón, podemos hacer zoom in, zoom out. Esta otra opción es una órbita, una vista ortogonal. También podemos orbitar con el botón izquierdo, con el derecho nos desplazamos, con la rueda hacemos zoom, pero aquí ya estamos en una vista ortogonal. Luego, si seleccionamos esta otra vista, lo que hacemos es estar anclados a un punto de vista y a partir de ahí nos movemos. Que realmente es útil cuando vamos directamente a una de las esferas y nos vamos a la nube del escaneo. Entonces, en ese caso estaremos viendo todo el proyecto desde el punto de vista del escáner, o sea, exactamente desde el punto de vista que se capturó la información. ¿Vale? Aquí ya estamos viendo tanto foto como nube y esto lo controlamos utilizando los botones que están en la parte superior. ¿Vale? En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de apagar o encender las imágenes. Ahí estoy viendo solamente la nube de puntos desde ese punto de vista. Voy a activar las fotos, desactivo la nube de puntos, ahora estoy viendo solamente foto. ¿Vale? Vamos a cambiar a la nube de conjunto. Ahora tengo activadas todas las nubes, pero viéndolo desde la perspectiva de este escáner en concreto. Si cambio de nuevo a esta vista, ya puedo liberarme del punto de vista del escáner, ¿vale? Y tengo otras posibilidades de movimiento. Puedo mover de esta forma, desplazándome, orbitando, o también me podría mover utilizando la opción de vuelo, en la que pues puedo controlar la velocidad con la rueda. Hacia atrás disminuye la velocidad, hacia adelante acelero. Con un giro del ratón pues cambio la dirección, ¿vale? Y de esa manera me puedo mover dentro de la nube de puntos. Que no quiero ver las esferas, pues aquí las podría apagar. Podría apagar por un lado los enlaces, o sea, estas líneas que unen los puntos de escaneo, o podría apagar las esferas, ¿vale? Me quedaría solamente con la nube de puntos, en este caso la nube de puntos coloreada, que también la puedo ver de otra forma. En este caso estoy viendo los colores reales que ha capturado la cámara. Si quisiera verla de otra manera, pues podría, por ejemplo, verla por intensidad. La intensidad básicamente nos devuelve el retorno, ¿no?, del láser al equipo. En una escala, en este caso esta escala, nos pone los elementos que tienen mejor reflexión con colores azules, colores verdes, y los que tienen peor reflexión o peor retorno del láser en colores rojos. Aquí vemos que esta pared, por ejemplo, que es blanca, refleja bastante, o sea, tiene un buen retorno del láser. Si lo vemos en color real, vemos que es blanca. Y elementos negros, oscuros, como pueden ser las sillas, como puede ser la cápsula del escáner que estaba aquí sobre la mesa, o la cafetera, por ejemplo,
las patas de las sillas, estos elementos de los soportes de estas mesas que son cromados, pues ahí prácticamente no tenemos información del láser, ¿vale? Si lo damos en intensidad vemos que ahí prácticamente no hay información. Si lo viéramos directamente desde aquí, la foto, ahora estamos viendo la foto, vemos los elementos que no teníamos prácticamente información, es cromado, la cápsula que teníamos poca información también, pocos puntos, es negra y con un poco de reflejo, y estas sillas pues son oscuras también, todos estos elementos son cromados, entonces son superficies donde el láser, por lo menos en el caso del BLK 360, tiene un mal retorno, ¿no? Veíamos también que las letras de Hexagon estaban en rojo, pero sí teníamos puntos, porque es una superficie negra, pero es mate. Entonces tenemos cierto retorno de información. Bueno, vistas las formas de visualizar esta información, vamos a ver formas en este caso primero, de mejorar los enlaces que se han creado en nuestro proyecto. Los tenemos apagados, los encendemos. Si yo toco aquí, me coloco sobre el conjunto, aquí a la derecha voy a tener disponibles todos los enlaces, o sea, información en general del conjunto, o sea, cuántos escaneos tiene, cuántos enlaces, qué cantidad de puntos tiene. Vemos que esos 5 escaneos, que 4 son en la resolución densa y 1 es en una de las resoluciones poco densas, pues son más de 35 millones de puntos. La unión del conjunto es de unos 2 milímetros, o sea, la precisión de unión entre todos esos enlaces, y aquí vemos la unión nube a nube de cada uno de estos enlaces. Aquí vemos el enlace 1, que es este, ¿vale? Que es el primero que se hizo. Si vemos el error es de 3 milímetros, el de los errores es el mayor de todo el conjunto, básicamente porque la información que captura cada uno del espacio del otro se hace a través de la puerta, del espacio de la puerta. O sea, toda la información que ve el escaneo 1 del espacio donde esté el 2 es a través de la puerta, o sea, lo que le permite la abertura de la puerta, y viceversa. Todo lo que ve el setup 2 del espacio del 1 es a través de la abertura de la puerta. Pero si nos colocamos sobre el conjunto, tenemos toda la información de los enlaces, o sea, las precisiones de unión las tenemos ahí, y podemos ordenarlo por las precisiones, analizar los que tienen peores precisiones. Sin embargo, todas estas precisiones van a estar afectadas de alguna manera por información que estamos viendo claramente errónea dentro de nuestros escaneos, ¿vale? Información que en este caso, si nos fijamos en los espacios en los que estamos escaneando, vamos a ir directamente a la foto para que veamos el entorno que hemos escaneado. Este escaneo, por ejemplo, aquí vemos claramente que tenemos aquí todo este ventanal, es vidrio, pero es un vidrio que no es un vidrio claro, transparente, sino que tiene reflexiones, entonces se va a comportar prácticamente como un espejo. Esto también puede suceder cuando, aunque los vidrios sean claros, tenemos mucha luz en el exterior, o sea, mucha más luz que en el exterior que la que hay en el espacio donde estamos escaneando. También se pueden comportar como espejos. Estos otros vidrios que tenemos aquí, que tienen estas persianas, pues son vidrios transparentes. Aquí la persiana está cerrada, pero en este tenemos cierta apertura de la persiana, entonces en ese caso el láser, o sea, que sale de este punto, va a capturar información que está en la pared donde está el cartel de Hexagon. Si ponemos la nube de puntos, vemos que efectivamente estamos viendo ahora solo este escaneo, ¿vale? No el resto. Aquí vemos claramente la información que ha capturado el escáner, está limitada por la apertura de la puerta, lo que comentaba antes. Pero desde aquí, o sea, tenemos toda la sombra de esta parte, de la parte inferior de esta división. Sin embargo, tenemos
en la ventana donde está el vidrio, que el láser ha atravesado esos vidrios y obtenemos información aquí detrás. ¿Esa información es precisa? Pues no es tan precisa ni tan limpia como la información que tenemos aquí. Si nos fijamos aquí claramente, ahora que lo estamos viendo por intensidad, vemos que este lado, la información de la pared, que es blanca, la pared es blanca tanto aquí como aquí, pero en este lado lo que vemos es el rebote directo del láser en la pared. Sin embargo, aquí el rebote que ha regresado al equipo está, podríamos decir, falseado por los vidrios. O sea, el láser ha atravesado los vidrios, ha rebotado en la pared y ha regresado al equipo. Entonces, la información que llega no es tan buena como la que obtenemos por la medición directa sobre esa pared. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Pues lo suyo sería no utilizarla. De todos modos, en este espacio hemos capturado información desde otro punto de vista, desde aquí, por ejemplo, y probablemente tengamos, y desde aquí, y tengamos la información, podríamos decir, limpia, información fiable de toda esta área aquí. Entonces, es lo primero que vamos a comenzar con el setup 1, vamos a ir revisando qué información es útil y de qué información podemos prescindir. Bueno, aquí tenemos información que no es tan buena por los colores, por la forma en que ha impactado el láser, por ejemplo, en la superficie de la mesa, que no ha sido muy perpendicular, sino que ha sido con un ángulo de incidencia muy bajo. Entonces la información que nos llega, pues una gran parte del láser rebota y no regresa al equipo, nos llega solamente información parcial, pero una información que se ha medido directamente desde el punto de captura. Entonces, bueno, es una información de la que nos podemos fiar. Ahora, ¿qué información podríamos eliminar? A lo mejor información que esta, por ejemplo, aquí lo vemos claramente en la vista superior. Aquí tenemos diferentes vistas, laterales, delantera, superior. Aquí lo vamos a ver claramente. Toda esta información, por ejemplo, que tenemos aquí, veis la diferencia con esta que tenemos aquí. Que aquí ha atravesado la puerta y todo lo que tenemos pues es un reflejo directo, ¿no? Medición directa. Sin embargo, esta se ha capturado a través del vidrio. Entonces es una información de la cual yo creo que podríamos prescindir perfectamente. ¿Cómo eliminamos esta información? Pues vamos a desplazar este panel, vamos a utilizar las herramientas de selección que tenemos aquí, que nos van a permitir hacer selecciones rectangulares, selecciones poligonales o circulares, ¿vale? Vamos a seleccionar esto es un área además que no nos interesa. Podemos ir un poco rápido. Ahora, cuando selecciono una serie de puntos, si vemos aquí debajo, todas estas opciones que tengo, por un lado la opción de eliminar en el interior de la selección o en el exterior. Podríamos restaurar información en el interior de esa selección que se hubiese borrado o en el exterior. ¿Y todo esto qué ámbito va a afectar? ¿Solamente los puntos visibles o también los puntos que se utilizan para el registro entre las nubes? Los vamos a marcar en este caso los dos, porque no me interesa que se utilice esta información para la unión, ¿vale? Porque me va a aportar un poco más de incertidumbre que la información que se ha medido directamente. Le digo que elimine el interior y hago lo mismo con estas otras áreas. Supongamos que lo que estoy dejando me interesa. Aquí lo mismo, ¿vale? Esto que vemos aquí, la diferencia de color es clara. Aquí todo es rojo porque se ha capturado a través del vidrio de la ventana. Entonces voy a eliminarlo. Por supuesto lo que está en el exterior también, que al final es reflejo del interior. Porque como os decía, la ventana se ha comportado como un espejo. Todo esto de aquí lo mismo. Si me molestan las esferas, las podría quitar en cualquier momento, ¿vale? Podría ver también en una vista delantera, si tengo elementos que pudiera eliminar. Aquí, por ejemplo,
Esto que estamos viendo es reflejo del láser en el suelo, muy probablemente no en la cercanía del punto de escaneo, sino en los puntos más alejados, donde se mezcla el carácter reflectivo del suelo, del brillo del suelo, con el ángulo de incidencia que tiene el láser, que no es muy perpendicular, y eso afecta. Estamos en una vista delantera, vamos a coger una derecha, ¿vale? Bueno, lo que os decía, aquí están sobre todo en algunos puntos alejados del escaneo, y aquí pues podemos utilizar un recorte rectangular, ¿vale? Y decirle que en este caso elimine el exterior, no el interior. Entonces va a eliminar toda esa información. Este mismo trabajo lo podemos hacer con el resto de los escaneos. Aquí en estos que están en el interior de la sala tenemos un poquito más de trabajo. Hacemos la misma vista superior. Y todo lo que no sean elementos de medición directa los puedo eliminar. Aquí, por ejemplo, vemos claramente que todo esto rojo es reflejo, y como vemos es como una simetría del interior. Si nos fijamos en estas serían las luminarias, estos puntos que son zonas rojas aquí, pues aquí vemos perfectamente una simetría entre esos puntos, ¿vale? Entonces vamos a eliminarlo. Aquí en concreto vemos que una gran parte de la información de este escaneo ya veíamos que nos estaba llevando a error. En toda esta zona de aquí teníamos mucha información rara que se obtenía por reflejos raros directamente desde este escaneo. Aquí, por ejemplo, el láser desde este escaneo atravesaba por un lado la puerta de vidrio y luego las ventanas. Entonces lo que obteníamos aquí era un reflejo si nos fijamos, esto que hay aquí es un reflejo de esta esquina que hay aquí. Entonces es una información que tenemos que eliminar. Vamos a eliminar esta de aquí también. Y si nos fijamos, todo ese ruido que teníamos ahí era resultado de esta puerta y estos otros vidrios que hay aquí, o sea que creaban una reflexión de lo que hay detrás. Entonces toda esta información, incluso desde aquí, podríamos directamente eliminarla. Si nos colocamos adecuadamente aquí, podríamos eliminar todo toda la información que atraviesa la puerta, ¿vale? Y vamos un poco más rápido. Voy a quitar la foto. Aquí habíamos eliminado una parte importante. Vamos a eliminar el resto. Y ahora vemos el conjunto, o sea, toda la nube de puntos. Vemos que está más limpia. De todos modos, vamos a poner esta vista derecha por eliminar algunos puntitos que nos han quedado del suelo. Cualquier otro punto que estuviera muy alejado y no lo viéramos con claridad. Ok, vale,
pues ya estaría. Tendríamos nuestra nube bastante limpia. No quiere decir que no nos pueda quedar algún elemento, pero por ejemplo había algunas cosas que estaban aquí que eran resultado del escaneo que habíamos hecho aquí y atravesaban el vidrio y creaba falsas geometrías de este lado. Todo eso está ahora mismo eliminado, ¿vale? Entonces ahora incluso podríamos indicarle que optimice nuevamente el conjunto. Tenemos estos enlaces que hemos creado con Cyclone Field en campo, pero todo esto es mejorable. Yo podría acceder en cualquier momento a cualquiera de estos enlaces e ir a la alineación visual de la misma forma que hicimos en campo con Cyclone Field y revisar nuevamente esos enlaces, aunque ya sabemos que estos están bien unidos, pero siempre podemos regresar a ellos, ¿vale? Y revisar visualmente cada uno. Y si los unimos desde aquí, siempre obtenemos cuál es esta medida absoluta, es la distancia promedio que hay entre los puntos por la distancia a la que estamos escaneando y la resolución de escaneo que la densidad de puntos que indicamos, pues tenemos una densidad muy alta, o sea, tenemos puntos prácticamente cada 1 milímetro. Y el porcentaje de solape en ese enlace, o sea, entre esos dos escaneos, es de un 63%, o sea, es muy alto. Entonces ese enlace, los enlaces que tenemos, que se hicieron en campo, están bien. Y aquí los podemos ir revisando, pero bueno, en general, si algo estuviera mal, al importar el Cyclone Register, revisa nuevamente los enlaces. Pero podemos crear más enlaces de forma automática, o sea, no tenemos que ir punto por punto y hacer la operación de alineación visual, que la podemos hacer también, o sea, lo mismo que hicimos antes, indicarle que una y optimice esos dos escaneos o ajustarlos si fuera necesario en planta, en alzado, e indicarle unir y optimizar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es decirle a Cyclone Register que revise el proyecto y que nos muestre los enlaces sugeridos dentro de ese conjunto. Inmediatamente tenemos estas opciones, que son estas líneas de puntos que vemos ahí, o de trazos, con diferentes opciones. Ahora, ¿serán viables todos esos enlaces? Vamos a verlo. Seleccionamos uno de ellos y le decimos que añada todos los enlaces sugeridos que están en la vista, y el software comienza el análisis. De los 6 enlaces que me sugería, son viables de acuerdo a la configuración de mi proyecto, 5 de esos enlaces. Pero bueno, ya tengo esos enlaces hechos de manera automática. Y eso le va a dar más fortaleza a mi proyecto. Si miramos nuevamente las estadísticas, aquí tenemos varios enlaces, ¿vale? Aquí podemos ver el error de unión nube a nube y el error global de esos enlaces. Lo podemos organizar por cualquiera de los dos y podemos ir viéndolos. El enlace 6 es este. Vemos que aquí nos dan estadísticas para ese enlace en concreto, qué escaneos une ese enlace, a qué conjunto pertenece, qué longitud tiene ese enlace, o sea, de un escaneo al otro, qué solape tiene, y el error de unión nube a nube de cuánto es. Como es un enlace probablemente el más largo del conjunto, pues la separación entre puntos al recorrer más distancia el láser, pues es un poco más grande. Recordemos, aquí también tenemos además puntos que salen a este lado
que seguramente si los elimino bajará esta estadística. Entonces, bueno, hemos visto cómo crear de forma automática esos enlaces, cómo editar puntos dentro de mi proyecto, cómo eliminar puntos. Y ahora si nos vamos a una vista en 3D, vamos a ver cómo podríamos eliminar determinados objetos dentro de nuestra nube. Por ejemplo, aquí estoy yo. Si quisiera eliminar el mobiliario, eliminarme a mí, pues tengo varias posibilidades. Una es hacerlo completamente manual. De esta forma podríamos crear una caja límite rápida, ¿vale? Si creamos una caja límite, se llama automática dentro de Cyclone Register, lo que hace es crearnos para todo el conjunto, para todo el universo, podríamos decir, de nuestros puntos, esta caja. Y aquí controlaríamos cada una de las caras para ver la información que queremos. Las caras que están en primer plano simplemente las toco con el botón izquierdo y las voy moviendo. Esta que está en primer plano también, ¿vale? Las que están en segundo plano, esta por ejemplo, pues tendría que pulsar la tecla mayúscula para poderla mover, o la posterior. Vamos a ponernos en una vista ortogonal. Si quiero girar esa caja, pues tengo que pulsar la tecla Alt, seleccionar una de las aristas y girar mi caja alrededor de esa arista. ¿Vale? Si desactivo la herramienta, pues veo de nuevo toda la nube de puntos. Ahora, si quiero hacer una caja rápida, primero reviso qué valor hay aquí. Este valor define el tamaño de las caras, ¿vale? 10 metros es mucho. Vamos a ponerle 3 metros. Y selecciono aquí crear caja de límite rápida. ¿Vale? Yo estaba como por esta zona de aquí. Si quiero girar la vista estando activada la caja, pues presiono control y voy orbitando, ¿vale? Suelto control, entonces ya estaría funcionando las caras del cubo. Entonces aquí me veo, aquí estoy. Vamos a bajar esta cara aquí y la inferior, pulso mayúsculas y la bajo, ¿vale? Siquiera voy a omitir el suelo, de esta manera pues me va a ser más fácil eliminarme. Oculto aquí con este cubo que tiene el ojo, lo que hace es ocultar esa caja de recorte. Y ahora solamente veo a mí, el mobiliario, que quiero verlo mejor con el fondo negro, pues podemos utilizar la opción de intensidad, activar la opción de intensidad y ponerlo, por ejemplo, en una vista superior. Entonces aquí puedo diferenciarme fácilmente del mobiliario y si quiero eliminarme, pues podría coger una herramienta circular. Bueno, vamos a coger una poligonal. Me voy a eliminar a mí y una parte de esta mesa. Vamos a dejar la otra para ver otras formas de eliminar esos elementos que sobresalen del suelo. Elimino interior y ya no estoy. Si regreso aquí a esta zona, pues ya no estoy, está solo mi sombra, pero ya no hay ningún punto sobre. Bueno, aquí un poco en el debió quedar probablemente cerca del suelo algunos restos de mis zapatos, pero esto lo vamos a solucionar ahora con otra herramienta que me permite eliminar también elementos que sobresalen del plano del suelo, que es esta. Encontrar superficie lisa, la activo, vemos que todo se pone en gris, toda la nube de puntos, y simplemente hago doble clic sobre un punto del suelo y vemos cómo rápidamente todos los puntos que pertenecen a ese plano se mantienen en gris y el resto, todo lo que está en rojo, es que está seleccionado.
Podría agregar puntos de planos cercanos. Aquí, por ejemplo, pues no sé si por el brillo o por otras razones, pues estos puntos no los ha incluido en el plano. Hago doble clic sobre ellos para añadirlos a ese plano, o sea, como que voy engrosando ese plano, pero me siguen quedando los puntos que sobresalen de ese plano, me siguen quedando ahí. Entonces lo que voy a hacer es acercarme a esos puntos y eliminarlos. Aquí directamente los rodeo, elimino el interior, eso ya se eliminaría esa mesa y mantendría, bueno, aquí hay otro punto que no sé si era parte de aquí, vale, lo elimino. Y ya quedarían eliminados esos puntos. Para regresar a la nube de puntos al aspecto habitual y salir de la herramienta, pulso aquí, procesa todos los datos que hemos eliminado, los elimina de todas las nubes y ya está. Hay un elemento más que creo que es útil y vamos a tocarlo, que sería la opción de crear sistemas de coordenadas. Aquí tenemos esta herramienta que se llama herramienta avanzada de creación de sistemas de coordenadas, en la que podemos crear un origen de coordenadas basado en un punto en concreto, en un plano o en una esquina. En este caso vamos a utilizar el de esquina. Le vamos a dar el origen, supongamos que es 0, 0, o sea, X y Z son todos ceros, pero aquí podríamos poner coordenadas geográficas también, si fuera el caso. Y lo que vamos a hacer es indicarle al software que esto es una esquina y que esta esquina va a ser no es la mejor esquina del mundo, pero vamos a utilizarla. Hacemos doble clic en esa esquina, el software va a reconocer los tres planos que conforman esa esquina y la intersección entre ellos va a ser el origen. Vale, ahí ya lo tenemos. Si nos fijamos, ha obviado incluso el rodapié. Entonces tenemos ya nuestras tres caras. Aquí tenemos justo en la esquina el punto que define el origen. Y ahora el siguiente paso es indicarle cuál va a ser nuestro, vamos a definir el eje X. Entonces tocamos una de esas caras y si nos fijamos aquí hay una flecha indicándonos cuál va a ser la dirección de aumento de ese eje. Si volvemos a tocar, la flecha va a indicar la dirección contraria, ¿vale? Entonces de esa manera cambiamos la dirección del eje. Y cuando estemos de acuerdo con el resultado, le decimos que cree ese eje. Entonces ahora, si nos ponemos en la vista superior, vemos cómo va a alinear nuestra vista. Una vez que tenemos la información editada, unida, tenemos lo que queremos de nuestro escaneo, pues el siguiente paso es publicar esa información. Aquí, bueno, nos salen unas estadísticas básicas de nuestro proyecto, el error general del conjunto, que es de unos 5 milímetros, solape promedio entre los escaneos, la fuerza, que es la cantidad de planos que ha tenido disponible el software para hacer las uniones. Dentro de una edificación tenemos bastantes planos porque tenemos paredes, suelos, techo, más otros de otros tipos de planos, de los mobiliarios, etc. Entonces normalmente la fuerza es aceptable. ¿Vale? Aceptamos en este botón, aceptamos en este otro. Y tenemos aquí el informe, es completamente personalizable, podemos cambiar nuestro nombre, nuestro logo, dónde vamos a escribir ese informe, etc. Y en el informe pues nos salen un poco las estadísticas anteriores más una matriz con las estadísticas visuales, o sea, si es buena la unión o no, entre los diferentes escaneos.
y por supuesto una tabla con las estadísticas detalladas. Si hemos capturado fotos durante el proceso, ya sea la foto de portada o alguna foto que hayamos capturado con el tablet, pues también se van a añadir a ese informe. Y finalmente lo que hacemos es indicar los formatos en los que quiero publicar esa nube de puntos. Vamos a publicarla en formato LGSX, podemos publicarla también, por ejemplo, en RCP. Tenemos otros formatos, estándar por ejemplo, E57, PTS, LAS, PTX, PTG. Y tenemos también opciones. El RCP, en este caso, podría indicar que me publicara los estacionamientos, o sea, los escaneos individuales. De lo contrario, me publicaría una nube, o sea, un solo RCS, no uno para cada estacionamiento. Y tenemos opciones aquí, por ejemplo, para diezmar la nube de puntos, si quisiéramos. Seleccionar determinados escaneos para publicar determinada área de la nube definida por una caja límite que hayamos hecho, etc. Y finalmente lo que hacemos es publicar esa información. El proceso de publicación va a tardar más o menos en función del tamaño del proyecto. Proyecto pequeño como este, pues la publicación será rápida, entre 5 o 10 minutos. Proyectos más grandes pues requieren más tiempo de publicación. Bueno, espero que este vídeo les haya resultado útil. Muchas gracias por su atención y su interés en los productos de Leica Geosystems. Puede contactarnos en nuestra página web leica-mediogeosystems.com, desde donde puede seleccionar su región e idioma para recibir más información comercial o técnica. O bien en blk360.com para conocer un poco más sobre los productos Leica BLK. Muchas gracias.